Hola, soy Juan Diego Soler, responsable del Departamento Técnico de Automatización Eléctrica en Cesto, España y Portugal. En este vídeo vamos a mostrar los principios del diseño de un perfil de leva electrónica usando la versión 3 de Codesys. Nos centraremos en el concepto de diseño sin entrar en la parametrización de los bloques de función para su ejecución. Antes, introduciremos un poco de contexto explicando muy resumidamente qué es una leva mecánica tradicional y qué es una leva electrónica. Después realizaremos un rápido ejemplo de diseño de leva electrónica. Empecemos. ¿Y qué es una leva mecánica? Una leva mecánica, tradicionalmente, es un elemento mecánico que se encarga de transferir un movimiento circular en un movimiento rectilíneo. Esto lo hace mediante el contacto de un seguidor sobre el contorno de la propia leva. La leva se instala en el eje y éste le transfiere su movimiento circular. Cuando más de un movimiento rectilíneo es necesario, es posible instalar varias levas sobre el mismo eje. Al estar en el mismo eje, todos estos movimientos estarán perfectamente sincronizados entre ellos. La geometría, el contorno de esta leva, determina el movimiento que obtendremos en el seguidor. En pantalla podemos observar dos ejemplos con geometrías sencillas, pero en la práctica puede darse geometrías mucho más complejas. Respecto a la leva electrónica es el equivalente electrónico a la leva tradicional. Es posible gracias a la aparición de los servomotores y su capacidad de controlar de forma precisa la velocidad, aceleración y posición. Para cada seguidor o eje esclavo se debe diseñar un perfil. En este perfil definimos la equivalencia de posiciones entre el eje maestro, generalmente rotacional, y el eje seguidor o esclavo, haciendo innecesario el enlace mecánico entre ellos. Ahora veamos el concepto de diseño desde Codesys. Codesys posee una herramienta que facilita la edición de estos perfiles y permite crearlos de forma gráfica o de forma tabular. Al final, el perfil de leva es un conjunto de datos donde se establecen las relaciones de posición del eje esclavo o seguidor a lo largo de un ciclo completo del eje maestro. En este vídeo vamos a cubrir el caso más común, que es el de una leva cíclica, pero también existen aplicaciones con levas no cíclicas. Cada nueva equivalencia entre maestro y esclavo define un segmento o intervalo. Generalmente establecemos únicamente la posición del esclavo. La velocidad y aceleración de este son consecuencia de la posición inicial y final del segmento, y también de la función empleada para el cálculo de la trayectoria. En Codesys existen dos posibles funciones para la generación de la trayectoria: función lineal y función polinómica de quinto grado. La función polinómica nos permite un control en la aceleración, evitando que ésta sea instantánea. Así tenemos movimientos más fluidos, menos esfuerzos mecánicos y también menos vibraciones inducidas por aceleraciones abruptas. Siempre que deba existir un cambio de velocidad en un segmento, nuestra recomendación es usar esta función para la generación de la trayectoria. Ahora realizaremos un pequeño ejercicio de diseño de perfiles de leva. Para esto hemos dispuesto de un montaje donde tendremos un eje rotacional maestro, que será virtual, y tres ejes esclavos. Para este ejercicio usaremos un eje virtual como eje maestro, un eje lineal de 410 mm de carrera y dos cilindros eléctricos de 100 mm de carrera instalados de forma perpendicular al eje lineal. Durante un ciclo del eje maestro, el eje lineal se desplazará desde la posición inicial de 30 mm hasta la posición de 390 y luego de esta posición hasta 30 mm de nuevo. Hemos de diseñar el perfil de forma que la velocidad sea lo más constante posible. Durante el movimiento del eje lineal, los cilindros se esconderán dejando paso al carro y se estirarán interrumpiendo el paso del carro del eje X. Diseñaremos los perfiles de estos de forma que no colisionen por poco y comprobaremos que esto será así aunque modifiquemos la velocidad del maestro. Ahora, antes de empezar con el diseño, debemos considerar algunos datos. El eje lineal, en este ejemplo eje X, recorre en un ciclo un total de 720 mm, de 30 mm hasta 390 y de 390 a 30 en sentido negativo. Un ciclo completo equivale a una vuelta completa del eje maestro, esto es, de 0 a 360 grados. Después de esto, el ciclo se reinicia y así indefinidamente.
Como queremos que la velocidad del eje X sea lo más lineal posible, dividiremos el movimiento de este eje en dos partes idénticas. Por lo tanto, cuando el eje maestro esté a 180 grados, el eje X habrá llegado a 390. Y empezará a moverse en sentido negativo, de forma que cuando el maestro esté a 360 grados, el eje X haya vuelto a la posición de inicio de 30 mm. Por lo tanto, tenemos que el eje X se desplaza 2 mm por cada grado del eje maestro, en sentido positivo de 0 a 180 grados y negativo de 180 a 360. Los cilindros eléctricos, que en este ejemplo llamaremos P1 y P2, se desplazarán a 20 mm en posición retraída y a 60 mm en posición extendida. Solo cuando estén a 20 mm se garantiza que no interfieran con el carro del eje X. Bien, vamos a empezar con el diseño, para lo cual hemos preparado una pequeña la presentación, cómo va a ir avanzando, y vamos a ir aquí aprendiendo cuáles son las posiciones en las que tienen que estar cada uno de los elementos, y las vamos a ir a la vez introduciendo en Codesys en cada una de las levas. En Codesys tenemos ya preparado 3 levas, que será una leva para cada uno de los ejes, el eje X, el cilindro P1 y el cilindro P2, y vamos a ir indicando cada uno de los segmentos. Pues bien, empezamos. Y el primer punto que vamos a hacer es el desplazamiento justo hasta donde se empieza la interferencia con el cilindro P1. Esto equivale a unos 63 milímetros en la posición del eje X. Estos 63 milímetros en la posición del eje X, debido a lo que antes hemos comentado, de los 2 milímetros por cada grado, equivaldrá también a 16,5 grados de avance del maestro. En esta posición, el cilindro P1 tiene que estar retraído para asegurar que el eje X pueda pasar, y el cilindro P2 puede estar y estará extendido. Bien, vamos a Codesys y vamos a crear un nuevo segmento. Bien, aquí tenemos que indicar cuál es la posición del maestro, que hemos dicho que eran 16,5, y cuál es la posición en la que va a tener que estar el eje X, 63 milímetros. Haremos lo mismo con el cilindro P1, creamos un nuevo intervalo, la posición del maestro son 16,5, y en este caso el cilindro P1 tiene que estar retraído, como ya hemos dicho, a 20, y nos vamos al P2, añadimos un nuevo segmento, 16,5, y la posición de 60. Y avanzamos hacia el siguiente paso. Bien, este punto es justo donde el carro habrá pasado la zona de interferencia de P1 e iniciaría la interferencia con P2. Lo que nos interesa en esta posición es saber que el P1 ya podrá empezar a extenderse justo a partir de aquí, pero el cilindro P2 tiene que estar ya retraído para asegurar que no interfiera. Esta posición en el eje X son 220 milímetros, que nos va a equivaler a 95 grados de avance del eje virtual maestro. Bien, creamos el nuevo segmento, creamos en el eje X primero, grados, nos equivalen a 220 milímetros. En el cilindro P1 aún tenemos que estar con el cilindro retraído. En el cilindro P2 aquí tenemos que asegurar que el cilindro ya se haya retraído. Esto es la posición de 20 milímetros. Bien, ahora avanzaremos al siguiente paso. Bien, esta posición, el carro ya no va a interferir con el cilindro P2, o sea, justo a partir de aquí el cilindro P2 podría empezar a extenderse y el cilindro P1 ya va a estar extendido. Esta posición en el eje X equivale a 374 milímetros y en el eje virtual a 172 grados. Vamos a Codesys, indicamos los
172 grados, 374 milímetros. En el eje X nos vamos al perfil del cilindro P1, 172 grados, y el cilindro P1 aquí ya puede estar extendido. Y ahora nos vamos al P2, los mismos 172 grados, y aquí necesitamos que aún esté totalmente retraído. Volvemos a la presentación. Bien, y vamos a ver el siguiente movimiento. En este movimiento llegaremos hasta el fin de la carrera que le estamos dando en sentido positivo, que en el eje X van a ser 390 milímetros, y como antes decíamos, esto va a equivaler a 180 grados. Cilindro P1 y P2 no se van a desplazar esta vez. Vamos a codesys y lo escribimos allá. Nos vamos a la leva del eje X, creamos un nuevo segmento, que será 180 grados del maestro, una posición de 390 milímetros. Cilindro P1, 180 grados del maestro, va a mantener la posición en la que estaba. Cilindro P2, 180 grados, y también va a mantener la posición en la que estaba. Y ahora empezaremos el retorno del carro a la posición de inicio. Bien, igual que antes, cuando hemos avanzado de 30 a 390, vamos a ir asegurando cada posición de interferencia. Por lo tanto, este primer paso es el paso en el que tenemos que estar seguros que el cilindro P2 está retraído, que en principio ya lo estaba, pero vamos a especificarlo en el diseño de la leva. Esta posición del carro, como antes, equivale a 374 milímetros, solo que ahora la posición del eje maestro, que ha seguido avanzando, es 188 grados. Vamos a codesys y vamos a escribirlo. El perfil del eje X. Tenemos estos 188 grados y estos 374 milímetros. Cilindro P1, 288 grados, y seguirá en la misma posición. Y lo mismo con el P2. 188 grados, y aquí seguirá en 20, y además es muy importante porque es justo el que va a interferir desde esta posición. Y avanzamos hacia el siguiente segmento. Esta posición es repetida como en el inicio, es justo la posición en la que cilindro P2 deja de interferir y cilindro P1 hemos de asegurar que esté ya recogido para que no interfiera. Esta posición, como antes, son 220 milímetros, pero ahora la posición del eje maestro serán 265 grados. Vamos a codesys y añadimos este segmento. 265 grados, que van a equivaler a 220 milímetros. En el cilindro P1 en estos 265 grados del maestro hemos de asegurar que el cilindro P1 ya esté recogido. Cilindro P2 se tendrá que mantener recogido justo hasta este punto. Bien, avanzamos hacia la siguiente, volvemos a la presentación. Ahora el carro se desplaza, abandonando la zona de interferencia con el cilindro P1. El cilindro P1 ha de mantenerse recogido y el cilindro P2 ya deberá estar extendido. Esta posición del carro, como antes, equivaldrá a 63 milímetros y a 343,5 grados en el eje maestro. Bien, vamos de nuevo a codesys. Y creamos esta nueva posición. Como hemos dicho, el maestro serán 343,5 y la posición de este eje
63.900. Cilindro P1, creamos también el segmento, 343,5. Aquí hemos de mantenerlo recogido. Cilindro P2, 343,5, y aquí el cilindro P2 ya estará extendido. Bien, volvemos a la presentación. Y este es el último paso de la leva. Aquí el carro ya ha regresado al momento de inicio. Todo va a estar en la posición inicial. Es importante para que el sistema pueda ser cíclico. Esto quiere decir que el carro estará en 30 cuando el eje maestro lo esté en 360 y los cilindros, el cilindro P1 recogido, el P2 extendido, exactamente como empezó este diseño de leva. Bien, vamos a Codesys, nos vamos al eje X y comprobamos que aquí ya no tenemos por qué crear este segmento, porque este segmento se nos crea automáticamente cuando creamos la leva, que es justo la última posición. Bien, ahora hemos introducido todo este diseño de leva de forma tabular y, bueno, como comenté antes, existe una herramienta gráfica donde podemos modificar estas posiciones o simplemente ver cómo quedaría este perfil. Entramos a la pestaña de CAM y podemos arriba observar la posición del esclavo, del eje X, cómo va cambiando en función de la posición del maestro. Como veis, esto queda bastante lejos de ser una línea. Y además, si miramos la gráfica de abajo, tenemos la velocidad. ¿Cuál es la velocidad de este eje X en el paso del eje maestro? También vemos que no es para nada constante. Cada punto que tenemos aquí lo que nos está indicando es el inicio de un segmento, y el problema que podemos observar es que estamos iniciando cada segmento con una velocidad de 0. Por lo tanto, el sistema está acelerando, llegando a su velocidad máxima, desacelerando y así para cada segmento. Esto no es lo que queremos. Dijimos que queríamos que el movimiento, donde puede serlo, tenga la velocidad más constante y solo acelere al inicio cuando el sistema está parado o cuando invierte el giro. Bien, para cambiar esto tenemos que volver de nuevo a la tabla y observar cuál es la función que hemos utilizado para el cálculo de la trayectoria. Antes os comentaba que había la función polinómica de quinto grado o la función lineal. Bien, este ejercicio lo podríamos resolver fácilmente con la función lineal, evitando precisamente esta aceleración, pero vamos a parametrizar la función polinómica, vamos a cambiar la velocidad inicial y vamos a obtener el mismo efecto. Aquí vemos este parámetro de la definición que está a 0, que es lo que nos indica la velocidad con la que vamos a iniciar el segmento. Bien, lo vamos a subir a 2 y vamos a volver al diseño para comprobar cómo ahora el sistema ya no está frenando, con lo cual ya estamos empezando a conseguir esa línea recta que queramos. Vamos a hacerlo con todos. Este también inicia en 2, que es la velocidad. Este también inicia en 2 y volvemos al diseño de la leva. Y ahora ya podemos ver cómo estamos manteniendo esta velocidad constante de 2 y cómo la posición, al ser la velocidad constante, también va yendo de forma lineal. Aquí justo es donde tenemos que realizar esta inversión y evidentemente pues va a tener que haber una desaceleración. Bien, vamos a hacer lo mismo en el sentido negativo, solo que aquí en vez de ser la velocidad de 2, pues tendrá que ser una velocidad negativa. Decimos menos 2 y menos 2. Y vamos a ver cómo nos ha quedado nuestra leva. Y bien, ahora por fin hemos conseguido esta velocidad constante, que es la que requeríamos, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Sí que podemos observar que al inicio, en el cambio de sentido positivo a negativo y en el final, estamos teniendo pues una pequeña velocidad tal vez excesiva para lo que queríamos conseguir. En todo esto lo podríamos acabar de parametrizar jugando también con la aceleración
de ese segmento en concreto. Para este ejercicio no nos hace falta, lo importante es ver esta idea y cómo se parametriza, y el resultado va a ser suficiente para lo que queremos enseñar. Bien, vamos a comprobar cómo han quedado también los cilindros P1 y P2. En este caso el perfil era bastante más sencillo, porque el cilindro P1 está retraído todo el ciclo, salvo el momento en el que puede salir, sale y vuelve a retroceder. Vemos cómo la posición, en vez de formar una línea recta, hace que la velocidad tenga este pequeño suavizado, que es justo lo que estamos buscando al utilizar la función polinómica, que la velocidad inicie suavemente, teniendo una aceleración también progresiva y no una aceleración instantánea, que es la que podría provocar pues esta brusquedad, este pequeño golpe, este pequeño tirón, que puede acabar desgastando la mecánica de forma prematura. Bien, lo podemos dejar de esta manera. Vamos a ver cómo está en el cilindro P2. Este cilindro inicia la leva extendido, se recoge en mitad de ella y vuelve a salir, y vemos que el resultado pues también es como en el cilindro P1. Hemos finalizado nuestro diseño y podemos pasar a probarlo. Al siguiente paso, puesta en marcha. Ahora que tenemos asimilado el concepto, vamos a ver cómo funciona. Bien, pues para la puesta en marcha, antes comentar, como ya hemos dicho al principio del vídeo, que aquí no vamos a entrar en las funciones. En las funciones de SoftMotion al final son funciones bastante sencillas, podéis consultar siempre con el departamento técnico si tuvierais problemas con ellos, sino que lo que hemos querido darle más importancia es al diseño propiamente de la leva. Por eso estas levas ya partían con un nombre, porque ya hay un programa detrás preparado previamente que va a ejecutarlas. Bien, para iniciar lo que vamos a hacer es transferir a nuestro PLC. Iniciar el PLC. Nos esperaremos a que todos los ejes físicos estén habilitados. Y ahora, como parte del programa que ya teníamos preparado, como tenemos motores paso a paso, vamos a realizar un referenciado de ellos. Vamos a referenciarlos todos. Quitamos potencia. Referenciamos el eje X. Mientras tanto podemos habilitar el cilindro P1. Esperamos a que esté en estado standstill. Ejecutamos la referencia. Cilindro P2. Habilitamos. Esperamos a que cambie y ya podemos ejecutar el proceso de referenciado. Mientras tanto, tenemos ya terminado. Volvemos al cilindro P1, que también ha terminado, y al cilindro X, que también ha terminado. Pues bien, ya estamos preparados para iniciar este ciclo, para lo cual tenemos aquí un selector de velocidad, un interruptor de puesta en marcha, y desde aquí podremos observar la posición del eje virtual, del eje maestro. Pues bueno, vamos a darle. Y el movimiento arranca con una velocidad de aproximadamente 40. Y podemos ver, esta es la velocidad a la que estamos moviendo el eje virtual, y ahora la vamos a ir modificando para ver cómo se comporta. Bien, como podéis apreciar, los cilindros P1 y P2 van saliendo y entrando, permitiendo el paso del carro. Y ahora, si elevamos la velocidad, pues vemos que realmente el sincronismo entre los tres ejes siempre se nos mantiene. De forma análoga como sería si esto fuese una leva mecánica. Estos tres seguidores, eje X, cilindro P1 y cilindro P2, siempre están perfectamente sincronizados y realizando sus posiciones de acuerdo al diseño que hemos hecho. Vamos a incluso elevar un poco más la velocidad. Bueno,
Y yo creo que con esto pues queda demostrado el funcionamiento de esta leva. Ahora haremos un pequeño resumen de algunas de las ventajas de la leva electrónica. Podemos ver cómo la complejidad del diseño del sistema se reduce enormemente. La construcción, ajuste y mantenimiento también se reduce al no tener que instalar costosas transmisiones, levas, ajustar estas, engrases, etc. Otra gran ventaja de la leva electrónica es que podemos crear un número enorme de estas y seleccionarlas según las necesidades de nuestros productos o formatos. Además, lo podemos hacer en tiempo real, sin detener el sistema, sin intervención en la máquina. Por último, hemos visto cómo de forma sencilla podemos modificar, crear nuestros perfiles y observar cómo afecta a parámetros como la velocidad o la aceleración. Así podemos siempre optimizar nuestras aplicaciones fácilmente y adaptarnos con agilidad a los cambios. Y con esto finalizamos este vídeo. Os recordamos que la red de ventas y soporte técnico están a su disposición para aclarar cualquier duda al respecto.